Esta es la historia número 5 de Elfos, Enanos y Orcos, de esta sección que al final del video tenés una lista de reproducción. Y es la historia número 2 de Sindae Milá, la esposa de Lobo Erguido. Te invito a que ahora escuches este audiolibro, incluso si es el primero con el que das, y después escuches todos los anteriores y vas a ir entendiendo igualmente toda la historia. Por favor, recomendá el canal en tus redes sociales o a alguno de que sepas que le gusta la literatura. Y la idea es ir publicando un montón de libros. Tengo un montón de libros escritos y los estoy haciendo audiolibro de a poco, pero la verdad que se necesita de tu ayuda para que este canal sea difundido. Bueno, vamos con la historia. Gracias. Nos fuimos alejando cada vez más de nuestro hogar y de donde estamos acostumbrados a estar, teniendo que atravesar la peligrosa zona del gran claro entre los dos bosques, ocultándonos con mucha precaución y en silencio, e intentando estar allí lo menos posible, y luego entrar en parte selvática del gran verde suroeste, por donde supuse habría menos enemigos, para de allí ir al monte de los pinos dorados, para ver si se dignan decirme los versos fartantes de las profecías, o quizás debería decir poemas que dan instrucciones de un rumbo, de un objetivo que se puede alcanzar, a modo de mapa adicional. Tengo un mapa, pero las profecías dan la guía para proceder de la forma correcta en puntos claves. Quizás esto suene bien. Mapa, explicaciones, grupo de personas que se ayudan entre sí. Pero el entorno es muy complicado, y en cualquier momento podrían aparecer un grupo numeroso de orcos o esclavos del oscuro. Ya casi no se veían puntiagudos patrullando de ningún reino. Podíamos enfermarnos todos, perdernos, presentársenos algún peligro desconocido. Incluso aún tenía mis dudas de las instrucciones del hado para conseguir a humanos, y de si no deberíamos volver a nuestro hogar. Pero incluso si volviera, ¿mi esposo seguiría allí? ¿Y si salió arrepentido a buscarme? Tengo un mapa, sí, un destino, profecías, gente que me acompaña, pero si me pongo a pensar en todo lo que podría salir mal, es apesadumbroso. Pero en realidad así somos todos. Si nos ponemos a pensar en todo lo malo que podría pasar, ¿quién haría algo? Y algunos consideran su mapa a alguien o algo, o algún libro, o su corazón. Y sí, se podría decir que yo sigo a mi corazón, pero sabemos que el corazón a veces es engañoso, que lo que uno siente a veces solo son deseos o incluso miedos. Ya varias veces sentí el impulso de querer volver por mi esposo, de saber si está bien o mal. Algunos momentos me he sentido al borde de un precipicio, he sentido oscuridad que me envuelve y ansiedad interna, pero al continuar se disipa. También varias veces se me paró el corazón al ver como una visión de él. No es que viera visiones, es que me parecía a veces verlo, hasta que al concentrarme me daba cuenta que no era él. En uno de esos momentos en el viaje, que parecía más un paseo en el bosque que una misión, estaba pensativa, escuchando el sonido de la naturaleza, y en especial el que producen las copas de los árboles cuando hay considerable viento. Recuerdo que de niña me daban miedo los chasquidos de maderas que parecen quebrarse, cuando crujen con el fuerte viento, pues no sea que se le caiga una gran rama a uno cuando está debajo. Pero ya no, cada vez también todos tenemos menos miedos. Y ahí andábamos los elfos en el bosque, los puntiagudos, los altos, los más hermosos. Al pensar esto se me escapa una sonrisa. Junto a 4 enanos, que cuando se arreglan bien, suelen tener su atractivo, aunque menos que nosotros, obviamente. Y en parte disfrutando de andar en el bosque, pero en parte también extrañando a mi hogar. Busqué a Dalienan, la esposa de Denisal, para ver si mencionaba algo de lo que me inquietaba. Me puse al lado de ella, la abracé por la cintura, y reposé mi cabeza sobre su hombro mientras seguíamos andando.
Ya se había hecho costumbre entre nosotros a veces ir al lado de alguno para charlar un poco, a baja voz, y al rato ibas con otro, y así estabas y había tranquilidad. Lo extrañas mucho, ¿verdad? Me dijo a los pocos pasos. Sí, y me da bronca que no nos esté acompañando, le respondí. Él quiso cuidarte. Allá se está más seguro que acá. Sí, lo sé, pero a veces hay que movilizarse. Uno no siempre vive encerrado, o incluso, ¿para qué vivir encerrado, pudiendo disfrutar del bosque? Claro que sí, me dijo emocionada Dalienan. Tú también lo extrañas a tu marido, ¿verdad? Le pregunté yo. ¿Y quién no extraña a su pareja? Pero desafortunadamente, no siempre está ese disfrute. Es verdad, dije yo, y di por terminado el tema. Estuve con ella caminando, hablando de cosas triviales, hasta que fui a hacer mis necesidades tranquila, y en eso estaba relajada, mirando a varios loros picoteando en un árbol, cuando escuché sonidos de gran movimiento. ¡Qué fastidio! Justo ahora. ¿No parece a propósito? Toda alterada corrí al grupo, y se me escapó una sonrisa al ver a un hado pasar entre los molestos hombres y las sonrientes mujeres que lo miraban. Así, casi más desnudo que vestido, como suelen estar. Era otro que el que antes había visto. Hizo una reverencia ante mí, pidió mi mano para darle un beso. Se la di, y mirándome fijo a los ojos me dijo: ha sido un placer interceptar un grupo que les iba a complicar el viaje, pero más allá de este bosque no pasamos. Les deseo a mi grupo un feliz retorno. Por favor, cuide a Niatía, o me fastidiará eternamente mi hermano menor. Haré todo lo posible, gracias. El hado hizo una afirmación. Me sonrió como si supiera algo, como si su afirmación fuera un sé que lo lograrás. Y siguió caminando lentamente, mientras yo como una tonta me lo quedaba mirando de atrás, y a su delicadeza en escabullirse silenciosamente de mi mirada quedando oculto por el bosque. Capitana, me dijo un compañero llamando mi atención, estando yo extrañamente desconcentrada. Y recién entonces miré bien dónde había sido la batalla. Cantidad de enemigos muertos o moribundos, siendo rematados. Luego sabríamos eran unos 57, y comenzaron a decirme. Salieron a sorprendernos del lateral, pero no alcanzaron a tirar la primer flecha que los oímos y nos cubrimos, y por los árboles y entre la vegetación comenzaron a verse a los hados, y se entabló el combate contra los servidores del oscuro, venciendo sin bajas. Los hados son rápidos, ágiles, silenciosos. Habían algunas mujeres, hermosísimas. Se escuchó a un hombre comentar y a todos afirmarlo. Y aún estando peleando, cuando prácticamente ya ganábamos, comenzaron a ocultarse. Estuvieron en el momento justo, en el lugar preciso, y se retiraron al inclinar totalmente el combate a nuestro favor. De no ser así, nos hubieran sorprendido. Una vez más me sentí espectadora de mi propia vida, como manejada por una fuerza superior. Y luego de revisar los alrededores, continuamos marchando y charlando con Shangli comentábamos que se cuenta que los hados saben del destino y lo trazan. Pero decía que más me inclino a pensar que lo interpretan y se mueven a favor del bien, cuando sienten es necesario. Y si es así, entonces son como nosotros, pero ellos pudiendo sentir más lo que pasará, como si tuvieran el mismo sentido de presentir algo, pero más desarrollado. Pero ¿por qué no podemos conocer lo que queremos? Expresé yo, y seguí hablando. Bien, me gustaría saber muchas cosas y qué pasó con mi hijo desaparecido. Me sorprendí de que recién ahí se me ocurriera que les podía consultar sobre mi hijo. Pero me dije,
Ya sé que a veces podemos tener la solución delante de nuestros ojos o debajo de nuestros pies, al alcance de la mano, y no darnos cuenta. En realidad estas son palabras de mi marido, y creo tiene razón. Mi hijo Melet Golod es uno de los tantos desaparecidos en combate. Partió contra el Señor Oscuro en una de las tantas batallas para proteger los bosques, y su escuadrón nunca regresó de patrullar, ni le encontraron al buscarlo. Y como esto ya pasó hace demasiado tiempo, ya no esperamos reencontrarnos. Y mi amiga me dijo, ¿y tú crees que se pondrán a respondernos dónde está? ¿Y qué ocurre con cada uno de nuestros seres queridos? Yo no lo escuché, y se lo comenté a mi tía, la enamorada de un hado, y ella me dijo, claro que le preguntaré, capitana, y le informaré, le doy mi palabra. Y yo lloré, las tremendas situaciones que nos tocan pasar, en esta hermosa creación del alto, por causa de la maldad, y qué pocas fuerzas tenemos para darnos cuenta a veces de las cosas. Mi padre me dijo que tal vez existe la maldad para poder existir mejores historias. ¿Por qué? ¿Qué tan buena es una historia en la que no se ha vencido a ningún mal? Continuamos. Por orden mía, esquivando lo más posible a enemigos. Y llegamos a estar en el límite del bosque, en el principio del gran claro. Allí donde a veces patrullan grandes escuadrones del oscuro y cazan esclavos. Los orcos no suelen durar mucho en los bosques, y les temen, porque allí tienen amplia ventaja los puntiagudos. Pero saliendo del bosque, esa ventaja ya no la tenemos tanto si nos atacan siendo más del doble. Y por ello dije mirando a todos, bueno, a pasar. Simplemente hay que pasar sin ser notados. Nos guiarán siempre dos exploradores que se turnarán. Y en lo posible a pasar rápido, pero bien silenciosos. Que las pisadas resuenan en la tierra y los sonidos los lleva el viento, y es peligroso. Y pasamos esperando momentos oportunos para no pelear ni contra dos a mula. Apenas comimos, apenas dormimos, ya no se charlaba, y obviamente ni se murmuró una canción al pasar por este complicado lugar. También les pusimos envoltorios de cuero a los cascos de los caballos y mulas. Fue un momento trabajoso, tenso, cansador. El sol golpeaba sin árboles que cubran, solo a veces cubriendo algunas piedras o montañas, arbustos pequeños, muchos rotos. Se nota que los seguidores del oscuro no dejan crecer los pocos árboles que intentaban hacerlo allí. Al pasar el gran claro, esa división muy marcada de territorios, aún me hacía preguntas en mi interior de si estábamos procediendo bien o mal. Y me asombraba, y me asombro, ¿por qué tantas preguntas y dudas si uno ya decidió intentar? Cuando vienen los malos momentos en la vida, dudas de si tendrías que haber hecho algo distinto. Pero de repasar cada cosa te das cuenta de que ibas a hacer lo que justamente estás haciendo, porque así eres el que eres y no otra persona, por eso estás donde estás. ¿Y podría yo acobardarme y volver ahora atrás? No, que si estoy equivocada, solo el alto podría decírmelo, pues hasta de los hados desconfío de sus propósitos. Pero esto no es en realidad un consuelo que disuelva las dudas de si se está equivocado o no, de si no hay que hacer algo distinto. Y de pensar mucho en esto, uno termina dudando de todo, y al final la duda te come la fuerza y el empuje, tal vez cuando más lo necesitas, y extrañas todo lo bueno a lo que te habías acostumbrado, hasta el poder estar sentado en tu silla, y para completar la lucha interna, separado de tu pareja, sintiendo el impulso interno y la tentación continua de buscar una sonrisa y cálida compañía que sabes que te busca a ti. Las personas somos anhelantes de disfrutar algo, y al mismo tiempo sintiendo el peso de las decisiones
y el no querer fracasar en nuestras empresas. Pero al mismo tiempo cada día fracasas en algo, porque el tiempo pasa y vas perdiendo tu vida por lo que intentas hacer. Aquí estoy ya no rodeada por libros en la ciudad, sino del desierto a la selva, donde los enemigos, lo inesperado y los misterios aún no descubiertos pueden atacar en cualquier momento, pasando de un lugar peligroso a otro peor y de ser derrotados. Al final todo fue una vana esperanza, un pésimo negocio que se ha hecho en la vida por capricho. No lo sé, ya veré qué pasa si el alto lo permite. Quizás solo sea un personaje más entre las multitudes de historias que se desvanecen, si es que alguna historia se desvanece. Al menos no me he quedado sin vivir mis aventuras, y donde sea que esté, intentaré ser luz, luz encendida, y no una luz dudosa acorralada por las sombras, sino una luz avivada por el viento, de la cual se apartan las sombras, y aunque quizás me equivoque, no dejaré de brillar, y aún más fuerte, y si puedo parte de mi vida, y esto que estoy pensando se harán letras. Este pensamiento me dio fuerza, y me lo tuve que repetir cada vez que me deslizaba a pensar en cosas sombrías. Y en esto estaba pensando, terminando de pasar por el gran claro, cuando Cormager buscó mi compañía, y dije, maldición. ¿Por qué dices eso, Cormager? Por nada, le dije a aquel que quería tomar mi mano y luchaba por no querer la suya, la de aquel que quizás era parte de mis tinieblas. Y cambié de tema, estando todos ya aliviándonos al pisar los bosques del gran verde suroeste. Dudo de si no tendría que enviar exploradores a reconocer el terreno delante. Improvisé por no saber qué excusa darle sin ser grosera. ¿Y por qué lo dudas si se hace siempre así? No, paremos todos un poco a descansar un día. Se me ocurrió en ese momento solo para contradecirle y añadí, a la hora de adentrarnos. Después de todo, los bordes suelen ser territorio de los puntiagudos, y mejor recuperemos fuerza y lucidez. Pero perdón, déjame ponderar bien todo. Y cuando quería dejar de pensar, tuve que hacerme la que estaba reflexionando en mi interior. Y una vez más me puse a disfrutar de lo que podía de mi entorno. Hay lugares en que aún estando uno mal se puede disfrutar cosas, como en este bosque, lleno de vida y con la luz de los altos, y andando y dirigiendo miradas hacia los costados y delante. Vi a mi derecha dos árboles viejos, grandes, algo secos, que tenían dos gruesas ramas que se habían juntado la de uno con el otro. Respiré hondo y quise ir a verlos de cerca, disimuladamente, si podía ser. Pero cuando vieron que me desviaba tuve que decir, a ver si descansamos un rato allí. Oh, dos árboles enamorados, comentó una compañera, y creo me sonrojé. Y efectivamente, dos ramas se habían vuelto una. Los dos árboles por estar juntos se habían vuelto uno, y mi esposo no me acompañaba, y yo no lo acompañaba a él. Pero mejor no pensar una y otra vez lo mismo, sino seguir adelante en las decisiones tomadas, porque ya habíamos decidido llegar al final de la profecía del monte de los pinos dorados. Y compartí una estrofa del poema 3 ante tales árboles enamorados. Hay vidas que se entrelazan en una, aunque distintos hayan sido sus pasados, su nueva forzada unión es necesaria. Y sin querer busqué la mirada de Cormager, y me estaba mirando, y sonreímos, y desvié la mirada a una joven compañera que me habló, aunque sintiendo atraído mi corazón hacia él. En tal lugar nos quedamos un día, y se nos acercó un escuadrón aliado del Castillo de las Luces. Vi a su capitán, que venía acompañado de 3 de su grupo y 2 vigías de los nuestros. Los 4 que vinieron, con las tradicionales hermosas armaduras que poseen los del Castillo de las Luces, aunque la de estos claramente tenían señales de batallas y de estar bajo mucha acción.
pero igual tenían su luz. Buenos caminos por siempre, amigos, dijo el capitán. Buenos caminos por siempre a nuestros amigos, le respondí yo de forma solemne, y él añadió amigablemente al ver a enanos con nosotros. Y nunca falten buenos premios a los aventureros. Tenía una sonrisa cálida, ahí nos enteramos de que si bien siguen patrullando la zona, ya pocos lo hacen, porque también han marchado demasiados a la gran batalla. Nos recomendó tener suma precaución. Charlamos poco tiempo, él quería seguir patrullando. Y nos despedimos a los 10 minutos, nos estrechamos los brazos, como seguramente nuestros reyes ya lo hicieron al encontrarse en la gran batalla. Y pensar que en ese momento, si mis cálculos del tiempo no fallan, ya se sabía el alegre y triste resultado de tal batalla. El alegre por la victoria y lo triste, por el tremendo costo pagado. Y ahora vendría la lucha por la recuperación, e incluso por sobrevivir luego de tantos costos, recuperarse de la ruina. Qué costos tan altos que tienen algunas cosas, que nos hacen dudar de si se ganó o perdió. Pero se ganó, porque fue el fin de la tortura, aunque luego aún hay que recuperarse. Y seguimos camino, un día y noche en paz, y tuvimos un importante enfrentamiento al atardecer. Escuchamos un repentino grito de exploradores adelantados que retrocedían. ¡Nos persiguen! ¡Atención! ¡Atención! No hizo falta que diera la orden de que subieran arqueros a los árboles. Bastó con mirar y hacer una pequeña seña con la cabeza. Y los que no, se pusieron a mi lado con las espadas, incluyendo los 4 enanos con sus hachas. Porque por como venían gritando era notorio la magnitud del problema. Nos acomodamos rápidamente, sin llegar todavía a los exploradores que venían a los gritos. Mantengan posiciones aquí, dije, incluso dirigiéndole una mirada a Orogran, que afirmó con la cabeza. Los 4 se posicionaron con sus escudos y armaduras, como si fueran un muro. Pero les aclaré yéndome. Haremos emboscada. Dijeron, oh, claro, entendido. Y se ocultaron, porque quise tener una idea de cuántos eran los enemigos. 4 corrimos en busca de los nuestros, en parte para poder evaluar y en parte para que no los alcancen. Y estando al trote de batalla, al escucharlos acercar a los exploradores, nos abrimos en 2 hileras, ocultándonos detrás de los árboles, y allí vimos esclavos del oscuro persiguiendo a nuestros hermanos. Y al parecerme no eran demasiados, los bajamos a flechazos desde los laterales, y los exploradores se detuvieron y acercaron a mí rápidamente. Parecen son muchos, capitana. Veo una fila acercándose apresurada, dijo uno de los que venían conmigo y se había subido a un árbol. Vamos con los demás, afirmé yo. Mientras ya de ambos bandos comenzábamos a tirarnos flechas, noté, se cubrían bien, ya precavidos de nuestra puntería, lo cual me alertó, pues estos no eran descuidados orcos. Apenas tuve tiempo de gritar, odiando el que no me lo dijeran sin preguntar. ¿Qué tantos son? Pero solo recibí la respuesta, más que nosotros, dijo uno, y batalla difícil, capitana, dijo otro. Y sin poder evaluar bien, nuevamente llegamos a la improvisada emboscada, nosotros atravesándola. Los más adelantados de ellos pasaron, y luego al frenarme se les disparó desde todos lados, y los que venían pero no habían pasado se detuvieron. Pero aún ni sabía bien cuántos eran. Cormager me sugirió la orden, que daría lugar a mi segundo gran error, porque el primero fue no habernos quedado ocultos, ya que nuestros exploradores, habilidosos, hubieran podido escapar. Cormager me sugirió: capitana, permiso para con los que tengo a mi lado, abrirnos en comba al lateral del enemigo. Concedido, dije yo. Y con la otra mitad fuimos al otro lateral, y algunos se quedaron en el medio, como son los enanos abajo y arqueros en los árboles, pero cometí el error de no distribuir bien, y los más habilidosos no estaban en mi grupo, cuestión que en ese momento me di cuenta cuando ya se habían ido apresurados. Y los enemigos notaron nuestro movimiento, y se posicionaron,
y al poco los dos laterales entablaron batalla, dejando de atacar en el centro. Y en mi sector, pronto noté nos estaban superando, por ser más numerosos, y resonó el grito de Shangli herida en la pierna, y algunos gritos más. Allí, superada, comencé a perder el control del entorno, y después me contaron que Cormager y su hermano, al escuchar los gritos de nuestro lado, se pusieron furiosos y Cormager junto a Angro del Oscuro comenzaron a romper la línea enemiga, y los otros a cubrirlo, e intentando acercarse a mi grupo, mientras que en mi grupo apenas podíamos mantener posición. Peleábamos ágilmente, pero nos iban superando, y lo confesaré para mi vergüenza, nos superaban en fuerza, nos tambaleaban sus embestidas, nos iban empujando. Y fue así que, estando a punto de tener que salir corriendo o peligrar todas nuestras vidas, plantándonos en dar batalla a los enemigos, más fuertes y numerosos cuando ya estábamos debilitados, apareció el grupo de Cormager, mejor dicho, se lo vio a él todo ensangrentado y furioso, abriéndose paso a dos espadas, y con flechas siendo disparadas a su espalda, y sus compañeros cubriéndolo, en especial Angro del Oscuro, y a Langmacher, el hermano de Cormager, ambos prácticamente también en primera línea. Y fue allí que intentaron matarme. Uno gritó señalándome, a ella, como si hubieran adivinado que era la líder. Y me empezaron a atacar, y yo dando pasos atrás me cubría, y me cubrían mis compañeros, pero me atacaban y apenas podía frenar algunos golpes, y ellos protegerme. Y me tiraron al suelo de una patada, y peleaban a mi alrededor, mientras yo me defiendo desde el suelo como puedo, e intento volverme a poner en pie. Pero si un enemigo caía, aparecía otro, y llega Cormager y Langmacher a interponerse entre los enemigos y mi dañado grupo, y alcanzo a ver a Angro del Oscuro un instante tirándose contra los enemigos por un lateral. Ahí me liberan, y yo pensando que estaba apenas con algunos golpes y cortes menores, aunque muy agotada, me paré a combatir al lado de los compañeros. Me puse en pie, y sentí la vida se me apagaba, me desmayo, pues no me había dado cuenta que estaba perdiendo mucha sangre por distintas heridas. Al mismo tiempo, luego me enteré, al ver tantos movimientos y combate tan complicado, Orogran Bifur emitió una orden a sus compañeros enanos: cubran mi espalda y laterales. Y cumplió su promesa de que valdrían por 9. Comenzó a avanzar de frente mientras los enemigos le tiraban de todo, y nuestros arqueros lo defendían. Y él, cubriéndose con su escudo y armadura, se puso por delante de la línea defensiva nuestra, y fue líder rompiendo las líneas enemigas. No lo podían rodear de costado por los compañeros, y con su hacha cada golpe que daba era fatal, y hasta partió algunas espadas enemigas y escudos con una fortaleza, según dijeron, impresionante, al extremo que comenzaron a retroceder de su presencia los atacantes. Y al notarlo gritó: «¡Arqueros!». Y no escapó ninguno de los que atacaban por el centro, con él persiguiendo y siendo un muro para que arquería hiciera un barrido. Afortunadamente los nuestros también lo apoyaron a su orden. Y así cayeron sus arqueros, los pocos que tenían trepados a los árboles y los que estaban a pie, y todo el grupo de enemigos fue derrotado totalmente, y nos hicimos de muchos suministros, al extremo de no poder llevar a todos. Pero cuando desperté estábamos corridos del camino, con 2 bajas, Dalienan, la esposa de Denizal, y Shangli Chokli. Sentí un gran dolor en el corazón. Creo que sentí que el corazón se me frenaba a causa de una puñalada. Además, todos los que pelearon a espadas estaban heridos, tratándose sus heridas, incluyéndome e incluyendo a los enanos. Y cuando lo vi a Cormager, estaba con varias heridas de espada, muy golpeado, con vendas en distintas partes, y no supe si estaba vivo o muerto, hasta que lo vi mover lentamente su pecho para respirar. Me sentí aterrada por lo que nos pasó. Seré sincera, deseé que apareciera mi esposo a salvarme, y tomara el mando de todo, y si no estaba él, que otro lo hiciera.
y me acerqué como choqueada a nuestro mejor espadachín, que lo supuse muriéndose, y me dijo al despertar por mis ruidos, como aún estando alerta al mirarme: «¿Cómo está, capitana?». Me lo dijo con una voz que no podía disimular su dolor. «Creo que bien, pero ¿cómo están todos?», dije yo, aún impactada, como atontada. Y me separaron de él y me empezaron a decir que casi no ganamos, y que ganamos gracias a la habilidad y el ímpetu de todos, en especial de los que enfrentaron el combate cuerpo a cuerpo ya mencionados. Y resalto a Cormager, el cual prácticamente se sacrificó, pero aún vivía, y supuestamente seguiría bien luego de recuperarse como los demás. Cuando me dijeron esto, me levanté a verlo nuevamente. Ya no pude contener el tomarlo de la mano, y al hacerlo me miró y dijo: «Qué bueno verla en pie, capitana. Cuando lo desee, seguimos». Se me escaparon emocionadas lágrimas, pero apenas terminando de decir esto, algún dolor le vino, y fue notorio que mejor ni hablaba una sola palabra más hasta estar mejor. Dejé a Cormager que se recuperara con la ayuda de los demás, y me puse a ver y hablar con cada herido, y luego con los sanos, y fui al lugar donde enterraron, porque no podíamos quemarles o velarles como corresponde, a los cuerpos de Shangli Chocli y de Eni Saal, donde lloré amargamente. Ambas cayeron en la batalla, dando combate muy valerosamente. Por sus vidas muchos enemigos cayeron, y una misión continuaba, una misión de una esperanza. Un mes tardaríamos en recuperarnos ocultándonos. No quiero ser desubicada en mi informe o historia, pero no sería completo si obviara la parte en la noche en que temí Cormager moriría, con su temperatura corporal elevada, y en la que como si fuera un niño buscó mi abrazo mientras su hermano y 2 compañeros más tratábamos de salvarle la vida. Y allí me dijo antes de desmayarse, esforzándose porque lo abrazara: «Perdone, pero es hermosa, y si muero, me iré contento en sus brazos». Y apresurada lo abracé, de una forma algo desesperada e impulsiva, al extremo, y cuando me di cuenta de lo que hacía, ya estaba abrazándolo y mimándolo, como a un moribundo que quizás moriría por salvarme a mí, o en realidad por salvar a todo el grupo. Pero así me quedé unas horas. Haber ganado se sentía bien, pero las heridas y bajas dolían. A mí todo ese momento me pareció una locura, una pesadilla. Qué bueno sería que no existieran las batallas, que todos viviéramos en paz y sin problemas, pero no es nuestra realidad. El destino se nos va imponiendo. Los caídos debían estar ahí peleando, y sin embargo flechas alcanzaron a algunos, espadas, dagas, hachas, piedras y golpes a cada uno intentando dañar, recibiendo algunos varios de estos males cada uno, para los vivos no siendo golpes fatales. Para los que nos han dejado, ahora están lejos de estas luchas, posiblemente disfrutando a aquellos que reciben la gracia del alto. Y quién sabe si aún luego no tendremos todos que enfrentar nuevas batallas. Y yo con bronca de estar separada de mi esposo y terminar abrazando a otro hombre, y que murieran a mi mando 2 amigas. Pero ella ya no podía ayudarles. ¿Y qué iba a hacer con el que me salvó y me dio a entender que quería morir en mis brazos? ¿Iba a menospreciar al que me gusta y le gusto luego de pagar él tan alto precio? Maldición. ¿Cuánto es necesario que haga uno por otro para justificarse en el amor? ¿Y es necesario? Muchas veces me lamenté, y otras tantas me lamentaría de muchas cosas. Pero si dijera que cualquiera que da su vida, mientras otros que ama continúan, se va satisfecho, creo no mentiría. Y si nadie podrá continuar, al menos lo hemos intentado, y no mentiré. Quizás hemos disfrutado del momento más intenso de nuestras vidas, y sin habernos acobardado. Y si luego hay memoria,
posiblemente lo recordemos como los mejores momentos de nuestra vida. Esto lo digo especialmente por los caídos en batallas, incluyendo a los que vendrían. Cada quien observo tiene su vida peculiar, y sospecho nada es casual. ¿Y qué iba a hacer? ¿Retroceder ahora? Ya esa no era una opción. Cuando nos recuperamos, no dudé, y supongo mis compañeros tampoco, en continuar, y disfrutar de la percepción de lo que teníamos a nuestro alcance. Ver, oler, tocar, sentir. Perdóneseme un último pensamiento sobre los que ya no están. Pero mucho pensamos sobre estas cosas en el mes en que nos recuperábamos. Quizás ellos también luego pueden sentir, quizás todos podamos seguir sintiendo. La vida que hizo el alto dejará de ser por un arma de un injusto, enfermedad o infortunio. ¿Acaso el alto no es superior a todas estas cosas? Para mí que los males que terminan con nuestras vidas, estos son pasos inevitables para ser más gloriosos. Seguimos camino, al monte de los pinos dorados, con el bosque sanando nuestras heridas internas y externas. De a poco volvimos a hablar entre nosotros de la vida. Todos hemos llorado, hasta los enanos lloraron nuestro dolor, y antes de irnos les dedicaron una canción que me permitieron copiarla, y que cuando la cantaron todos lloramos, y ellos apenas pudieron terminar de cantarla cuando nos despedimos de los caídos. Aquí estoy y aquí ya no estoy más. ¿Dónde estoy? A muchos lados voy. Me recordarás, te volveré a mirar. Volveremos juntos a andar. Volveremos a beber, a reír, a charlar y soñar. El Señor puede esto y mucho más. Y en el monte de los pinos dorados no quisieron ni darme los versos faltantes de la profecía. Nos ofrecieron quedarnos a vivir allí sirviendo al lugar. Insistí lo que pude, incluyendo el contar todo lo sucedido, pero no consiguiendo lo que quería. Continuamos nuestro viaje a la semana de descansar. Apenas nos ayudaron un poco con algunas provisiones y recursos varios. Y volvimos a emprender el camino. Aprovechando la proximidad del castillo, nos relajamos y queriendo descansar un poco más avanzamos lento, entrenando y prácticamente paseando un poco. Compartimos incluso, algunos días, técnicas de combate entre los enanos y nosotros, muy interesantes y provechosas. Y aún en este estado de parcial relajación estábamos, cuando Angro del Oscuro, Nuria Inar y los enanos Orinor y Brondar, en un momento pidieron permiso para explorar unas horas, cuestión que a veces algunos hacían, con grupos de 3 o 4, y traían a veces lo que encontraban de utilidad. Y en este caso ellos 4 volvieron. Me dijeron que habían encontrado una gran piedra de cuarzo, de si no será esa de la que habló el hado Aniatía. Y el día siguiente, junto a Aniatía, fui con ellos a comprobarlo, mientras el resto montó guardia y cuidó donde acampamos. Efectivamente, había una gran piedra de cuarzo, junto a otras más pequeñas, y dieron con ella porque les había llamado la atención los reflejos del sol. Y notamos allí habían restos de una casa a la izquierda, desde donde llegamos. Esa casa debería haber sido hermosa, aún había sectores de distintas flores, pero el techo ya se había derrumbado, solo seguían firmes las paredes, aunque todo cubierto por vegetación, y por dentro la vivienda tenía como 4 o 5 habitaciones y escalera. Además un sótano cerrado, cuya puerta nos forzamos para abrirla. Entonces se me ocurrió hacer 2 grupos, y como supuestamente el que encontraríamos era un elfo, explorar un poco más cantando la canción infantil cuya estrofa dice: En el bosque te salimos a buscar, solitario esperando tu destino, el canto te llama, los pasos siguen tus pasos para continuar. Encontramos otras ruinas de casas,
con terrenos que hacía mucho se dejaron de cultivar. Y dando vueltas estábamos los dos grupos, cuando vi que de las ruinas de una casa salía un puntiagudo algo mayor de edad a mirar. Pero para mí no un anciano. Estaba con ropas comunes e incluso teniendo sus armas con él. No se mostró agresivo, sino curioso, y nos acercamos. Saludos, le dije yo a la distancia. Saludos, dijo él y añadió. ¿Buscan algo cantando por aquí tal canción? Aunque resulte extraño, sí, le respondí yo. ¿Conoce las profecías del Monte de los Pinos? Sí, de hecho formé parte de una expedición que nos quedamos aquí, pero nunca al final concretamos el continuar nuestro viaje, y algunos se volvieron, otros se quedaron en el castillo del Monte de los Pinos, y al final solo 2 o 3 visitamos nuestras antiguas casas. Qué curioso, dije yo contándole, porque allí vamos, a las 3 montañas verdes, y aunque resulte extraño, alguien nos dijo que a la izquierda de una gran piedra de cuarzo encontraríamos a alguien dispuesto a atravesar la puerta de mármol y oro. Y quedándomelo mirando fijo, él dijo, me interesa, sí. Hablamos, y allí nos contó que en realidad vive en el castillo, pero a veces se toma un tiempo para vivir en su antigua casa, por nostalgia y gusto del lugar, que realmente era lindo tal lugar, lleno de distintas plantas y árboles, e incluso con una laguna y con muchos animalitos libres del bosque. Y al invitarnos a entrar a su casa, en el sótano, ahí no estaba abandonada, solo lo estaba en apariencia por fuera, para que pasara desapercibido de posibles ladrones o enemigos. Era un investigador que toda la vida quiso ir allí, pero nunca dio con un grupo que fuera, y en parte porque no querían informarle sus compañeros. Escribió una nota, agarró algunas de sus cosas y nos preguntó si queríamos algo para el camino, que tomáramos por favor todo lo que sería útil, porque sabía que muy probablemente no volvería. Y pidiendo permiso seleccionamos considerables buenas cosas. Tenía hasta equipos para escalar y distintos suministros. Y prácticamente accedió a que llevemos todo lo que quisimos, salvo muy poquito, diciendo, por las dudas que regrese, esto lo dejamos y no es muy necesario. Fueron algo graciosos los enanos Orinor y Brondar, que al ver la cantidad de vino, aunque sinceramente todos lo deseábamos, y ya estábamos muy cargados de cosas, preguntó. Disculpe, dijo Brondar, pero ¿podríamos sumar a las bebidas que llevamos algunas de las suyas? Para compartir más sabores, si puede ser. Nos ofrecemos para cargar entre ambos un baúl en nuestros hombros, afirmó animoso Orinor. Reímos y accedió con gusto armando una buena colección. El alto le brinde algo de nuestra recompensa a él a cambio de su favor. Cómo disfrutaríamos a lo largo del viaje probar de sus bebidas, y nos pasó luego unas buenas recetas, y todos compartimos bebidas. Andamos un poco y deslizó una nota en el sótano de una casa, también en apariencia abandonada, pero cuyo sótano oculto por debajo de la puerta tenía una pequeña separación del piso, y dijo, descuiden, lo más probable es de que den con esta nota de aquí a meses o años. Y todo esto él lo hacía contento, animado. Su nombre es Lirael de Elindor. El hado realmente exageró al llamarlo anciano, aunque claro que para él podría serlo, ya que tenía 6472 años, si no se equivocaba, lo que equivaldría aproximadamente a unos 140 años para un enano y a unos 50 años para un humano. Y se veía bien, ágil y, según dijo, habilidoso en batalla como un soldado veterano, y que solía salir a hacer rondas de guardia con los del castillo, aunque esa no era su función, sino la de tareas generales, incluyendo la de hacer bebidas. Cuestión con la que bromeó diciendo que solo por ello hubieran sido capaces de capturarlo para que no pudiera acompañarnos.
Yo me alegré mucho, y allí terminé de asumir que los hados realmente nos estaban ayudando, aunque tal vez interesados solo por Niatía. Pero como ella me dijo que le gustaría quedarse con el hado, todo en apariencia cerraba bien, ya que así solo daban su vida al entrar quienes estaban dispuestos, y ahora faltaba el humano. Como 45 días de viaje nos esperaban para intentar dar con el humano. Cuando el hado nos dio un mapa, estaba marcado un sector del río que limita el Gran Verde con el Bosque Muerto, donde tengo entendido no es extraño encontrar grupos que se refugian, lo cual me incomoda un poco, porque nosotros somos un grupo algo pequeño, y no está en nuestros planes entablar combates con grupos mayores al nuestro que quieran robarnos. Así que tendríamos que ir por el lado del bosque, para ocultarnos lo mejor posible. Fin de este capítulo. Sindae Milá, el segundo que habla de ella. Suscríbete al canal si no lo hiciste, y ten en cuenta de que voy actualizando distintas historias, algunas que ya las tengo escritas y otras que aún las tengo que escribir. Así que en algún momento va a salir la continuación de las historias de los elfos, humanos y orcos. Te mando un fuerte y afectuoso saludo. Por favor, recomendá el canal, así tengo más audiencia y puedo dedicarme más a esto.